persona. Bendiciones, les saluda el pastor Fernando Rodríguez del Ministerio Luz a las Naciones y estamos haciendo unos podcasts con el objetivo de bendecir a los hijos de Dios en todas las naciones que desarrollan el ministerio, que están comprometidos con la obra de Dios, dándoles pues herramientas para que ellos puedan realmente triunfar y hacer la obra con excelencia. La Biblia nos dice que nos esforcemos en la gracia de Cristo Jesús y hagamos las cosas siempre mejor, que glorifiquen su nombre. Y el día de hoy me encuentro con un gran amigo de Cartagena, Colombia, el apóstol Norman Causil. He estado en su iglesia, tiene un ministerio maravilloso, unos hijos que sirven al Señor. Y estábamos platicando desde el día de ayer sobre la importancia de ministrarles a todos ustedes, los que nos escuchan, los que pues sintonizan estos podcasts que les estamos transmitiendo para bendecir sus vidas, de hablar sobre el poder de la oración y el rompimiento. Amén. Pastor Norman, Apóstol Norman, vamos a bendecir a las personas con una palabra que los inspire de la importancia de la oración y de cómo se puede obtener rompimientos sobrenaturales a través de la oración. Cuéntenos su experiencia, cómo ha sido su experiencia y de qué manera usted ha visto el poder de Dios manifestado en la oración. Amén, mi apóstol. Bendigo a todos los que nos ven, donde nos llegan a ver. Bueno, yo desde que me convertí, yo me leí un libro, no sé si usted lo ha leído, que se llama Los Generales de Dios. Sí. Y todos esos hombres tuvieron éxito era porque oraban. Amén. Oraban. Amén. El ministerio de Jesús fue poderoso en la tierra porque oraba. Amén. Y fíjese que esto es algo, mi apóstol, que a la gente casi no le gusta hacer. Cierto. Hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Entonces, en toda mi trayectoria de 26 años casi en este camino, yo no necesité ser un pastor, un apóstol, un predicador para orar. Yo desde que me convierto, yo dije, yo no quiero ser uno más del montón. Yo no quiero ser un cristiano más que ande por ahí, pasando necesidad, sufriendo. Yo quiero ver la gloria de Dios. Amén. Resultados. Y alguien me recomendó ese libro, lo compré y lo leí. Y dije, no, aquí está él, aquí está lo que es no dice la palabra, aquí está lo que uno necesita. Aquí está ese principio que es tan bonito, que es hablar con Dios. Y ahí empecé yo a orar de madrugada. A las 3 me levantaba. 3 de la madrugada, 3 de la madrugada. Y ahí hasta el día de hoy, todas las madrugadas estoy de pie. Y he visto la respuesta de Dios en mi oración. ¿Existe alguna hora en particular, apóstol? Porque hay personas que nos dicen, bueno, yo oro en la tarde, yo oro en mediodía, yo oro en mi carro, pero existe una hora en la Biblia en donde orar tiene un mayor significado, un mayor impacto en nuestra vida. ¿Usted qué experiencia? Porque nos hablaba ahora de orar de madrugada. ¿Qué experiencia usted tiene en la oración de madrugada y por qué orar de madrugada puede ser incluso más poderoso que a cualquier hora del día? Sí, es que lo que pasa, mi apóstol, es que en las noches y en las madrugadas se abren diferentes portales en el cielo. Wow. Se abren portales de bendición. A las 12 es una hora poderosa. ¿Por qué a las 12 es el punto de orar? Porque es una hora donde empieza un día nuevo. Es el nuevo de un día, de un nuevo comienzo. Esa hora es poderosísima. Por eso es que usted ve que los brujos a esa hora es que se levantan a hacer brujería. A tirarle brujería a los evangélicos y a la gente. Pero de ahí diferentes horarios. Por ejemplo, está el que dice la palabra antes que raye el día, que sigue 105, 4 de la mañana. Son tiempos donde hay una atmósfera en el cielo que se abren portales para que tu oración penetre al cielo. Entonces todo depende de cómo usted se levante y de qué forma usted se levante a buscar de Dios. A mí me gusta orar a las 4 o 5 de la madrugada. Para mí es una hora muy calmada, hay una paz. Usted puede comunicarse con Dios. ¿Por qué? La gente dice, pero ¿y por qué yo puedo orar como usted dice? Yo puedo orar en mi carro, yo puedo orar a cualquier hora. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque si usted se levanta, digamos, a las 6 de la mañana, bueno, vaya a orar. Si tienes niño pequeño, el niño te va a interrumpir la comunicación. Mami, que esto, mami, que el tetero o la bulla, en los carros pitando, pero a esa hora todo está en calma. 5 de la mañana, 4 de la mañana, tiene usted una comunión directa con el Padre, hay calma. Por eso es que mismo Jesús nos dio el máximo ejemplo.
de orar a esa hora de la madrugada, antes que el día raye, que el sol raye. Levántense a orar. Amén. Me estaba acordando de la medianoche cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y dice que comenzaron a orar A y a medianoche. cantar a medianoche y las cárceles se Las abrieron, puertas se abrieron. se abrieron tremendamente. Quiere decir que la oración a medianoche es para romper cárceles, cárceles en las cuales la gente esté presa, cárceles espirituales, cárceles físicas, gente que tiene familiares en las cárceles o gente que esté en la cárcel a medianoche. Yo aplicaría ese principio. Sí. También vendía en mi mente la cuarta vigilia, que son las 3 de la mañana, en donde se producen también resultados, o antes de rayar el alba. Jesús practicaba mucho la oración. Claro. Dice la Biblia que antes que amaneciera aún oscuro, él subía y oraba y para tomar decisiones. Antes de escoger los apóstoles, él subió al monte y oró toda la noche para tomar una decisión correcta. Y aún así, imagínense, escogió a Judas. Nosotros, si no oramos, siempre vamos a andar escogiendo y tomando decisiones equivocadas. Entonces, la oración de madrugada tiene un impacto muy poderoso en la vida del creyente. Sí. Es algo que yo aplico desde que me convertí, he hecho eso, y creo que si uno está de pie, me puedo considerar que si estoy de pie, primero la gracia de Dios, que Él permite que uno esté de pie. Lo segundo es que aprendí también ese principio de orar. Yo miraba pues que este mundo está en guerra, que hay una guerra muy violenta, sí, en contra de los hijos, que Satanás odia a los pastores, que hay brujos en nuestra ciudad que anhelan que nosotros caigamos, que fallemos, que caigamos en el adulterio, en el pecado, sí, que hagamos un escándalo, que escandalice la iglesia, que tomemos malas decisiones, y se remuerden esas personas del coraje de vernos avanzar y de vernos crecer y de vernos tomar territorio. Y si nosotros como pastores creemos que el ministerio solo es en la carne, o sea, solamente es predicar, y no ejercemos en el mundo espiritual una influencia, realmente por eso es que yo veo mucho pastor que esté en luchas, que esté en guerras, batallas, que esté en batalla, que hay batalla con los hijos, con el dinero, con la esposa, en el pecado, en la tentación, porque la oración es como un muro de contención, sí, alrededor de la iglesia, es un cerco protector, sí, a favor de los hijos, y es importante que la persona tenga esa revelación. Una de las cosas que yo he visto, pastor, es que si algo no se recibe por revelación, uno se lo impone a la gente, pero luego lo deja. Correcto. Te llevo a la montaña, vamos, sí, y lo agarran, pero como no es una revelación, es hasta que la oración se convierta en una revelación. Claro. Es cuando el Hijo, cuando ustedes discípulos, cuando se les revela la importancia de cómo la oración es la que los mantiene a ustedes vivos, la que los mantiene cercados, protegidos, es cuando usted va a entender lo poderoso que es la oración. Mi apóstol, tenemos el ejemplo de la transfiguración. Cuando Jesús sube al monte a orar, se lleva a 3 de sus discípulos. Y dice que se transfiguró y ahí vieron a Moisés y vieron a Elías. Y entonces ya Pedro y ellos, vamos a hacer una casa a Elías, vamos a hacer. Y dice, no. Se les reveló y dice, no, yo les vengo para que ustedes se den cuenta que ya no es ni Elías ni Moisés, ahora soy yo. Se me les vengo a revelar que ahora el que trae cambio soy yo. Porque tú sabes que la mentalidad de yo antes era Elías, Moisés, y lo que Moisés nos enseñó. Y dice, no, ahora vengo yo el tiempo de la gracia. Porque estaban orando. Y dice que se transfiguró, sus vestidos fueron cambiados. Su rostro cambiaba, la oración cambia. La oración te transfigura, la oración te da una transformación. Yo siempre miro a los cristianos cómo hablan. Y cristianos que me andan hablando mal de otros ministros, eso no ora. Mira, el hombre y la mujer de Dios que ora no se meten en la vida ajena, no andan desanimados. Usted lo ve que andan bendecidos, alegres, contentos,
porque ahí se refleja la vida de oración del creyente cuando ora. Se transfiguran, hay cambios, hay revelación. Y la oración te lleva a ti a un nivel espiritual tan poderoso, lo que usted acaba de decir, que hay un cerco. Ahora que usted habla de un cerco, yo tengo una anécdota de un hombre que era comerciante y atravesaba todos los días unos desiertos y o ladrones los acechaban para robarlo, y cada vez que iban no podían llegar ante él. Y no podían, y lo cazaban, y duraron casi más de un año buscando la forma cómo podían. Dice que se acercaban a él y no podía. Dice que un día pudieron penetrar donde estaba y le cogieron las cosas, y se levantó el tipo y le digo, ¿qué pasa? No, que vinimos a robarte, pero primeramente queremos decirte algo y preguntarte algo. ¿Tú quién eres? ¿Por qué? Nosotros tenemos un año detrás de ti para robarte. Cada vez que venimos aquí encontrábamos como un cerco. Queríamos entrar y algo no nos dejaba entrar, pero hoy sí pudimos entrar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Él dijo, wow, es que ayer llegué cansado y no me encomendé a Dios, no oré. Por eso fue que no se activó el cerco. O sea, la oración te protege. Y entonces la gente, si la gente entendiera eso, los cristianos seríamos los más bendecidos de esta tierra, mi apóstol. Wow. Cuando hablaba sobre la oración y la transformación de la persona, yo creo que una de las cosas que debe tomar muy en serio el creyente cuando se convierte es reconocer de dónde vienes. O sea, muchos de nosotros conocimos el mundo, o Dios nos sacó de las tinieblas, dice, a la luz admirable, y practicamos todo tipo de pecados, nos enredamos con cuanta cosa en el mundo y venimos, dice la Biblia, viciados, acostumbrados a la maldad, al engaño, a la mentira, a las malas palabras, al lenguaje soez, a todo tipo de prácticas que realmente no agradan a Dios. Es lo que la Biblia dice. Sí. Y cómo hacer que nosotros de alguna manera cooperar con el Espíritu Santo en la transformación de nosotros mismos por el beneficio de nosotros mismos. Yo recuerdo que yo salí del mundo, yo no nací en una iglesia, no soy hijo de pastor, crecí en un lugar disfuncional, padres tóxicos, y yo vine al Señor a los 16, 17 años, y gracias a Dios yo me convertí en una iglesia pentecostal de los que oran. Yo a las 3 de la mañana escuchaba a mis pastores hablar en lenguas en su cuarto, orando. A veces oraban desde la 1 de la mañana hasta las 3 de la mañana, orando. Y dormía yo cerca del cuarto de ellos y escuchaba orar. Y a mí se me fue impregnando en el espíritu que yo tenía que hacer eso, tenía que levantarme, orar. eh, y comencé a hacerlo, me iba a la iglesia. Y cuando hablaba sobre la oración y la transformación, algo comenzó a ocurrirme. Transforma. Tremendamente pude ver que yo me consideraba que estaba bien, que estaba normal, que con ir a la iglesia era suficiente, pero todas las conductas que profundamente estaban arraigadas en mi espíritu por la iniquidad, porque uno viene a veces de padres que han vivido en una desobediencia a Dios, practicado la brujería, y uno trae todas esas cadenas. Y comencé yo a orar en la iglesia, en la madrugada y en la tarde. Y mientras oraba, el Espíritu Santo me liberaba, comenzaba a tener reacciones en mi cuerpo de cómo estaba de mal, enfermo, y todo eso. Entonces, poco a poco, yo comencé a ver cómo es de importante. La Biblia habla, el apóstol Pablo dice que somos transformados de gloria en gloria, porque la oración te presenta en el trono de Dios y puedes ver la imagen de Dios, dice, como por un espejo, y al ver la imagen de Dios ves también tu propia imagen, el diseño que está en el cielo para cada uno de nosotros, o sea, porque Dios no nos diseñó ni para ser borrachos, ni para ser engañadores, ni para ser mentirosos, amén, sino que tiene un diseño Dios para nosotros, pero no lo vemos por causa del pecado. Pero cuando nos
acercamos a la gracia, cuando rendimos, porque la oración produce un quebrantamiento en nosotros tan poderoso, una rendición a Cristo, que la gloria de Dios se comienza a manifestar en nosotros y nos hace humildes, nos vuelve personas que agradan al Señor. Amén. Te quería yo consultar eh, la oración en la operación de los milagros. ¿Qué experiencia tú tienes en orar para que se produzcan milagros? Porque de repente hay gente que nos escucha, que está pasando alguna necesidad física, se cree su nombre de oración en el tema de la sanidad. Hay gente que está peleando por un milagro, milagros financieros, milagros en el tema de la salud, en el tema de los hijos, en el tema del matrimonio. ¿Cómo pueden ellos orar para que Dios manifieste un milagro? Un milagro. Bueno, fíjese que eso me trae a mí. Yo estaba en República Dominicana en una campaña, en un estadio, y Dios se manifestó de una manera muy poderosa. Liberaciones, sanidades, gente corriendo de las sillas de ruedas, cojos saltando. Cuando me montan en la camioneta donde me llevan a trasladar, me suben ahí con varios pastores y un evangelista. Él me hizo esa pregunta. Me dice, oh, apóstol, ¿cuánto tiempo tú oras? ¿Cuánto tiempo tú duras de rodillas para que Dios te use así? Yo me quedé en silencio y le dije, hijo, yo no oro para que Dios me use en milagros. Yo oro y mi oración es porque tengo y me gusta tener una intimidad con Él. Entonces, cuando yo oro y tengo una intimidad con Él Todopoderoso, todo lo que uno le pida, Él no lo va a dar. Entonces, la oración es esta parte de que usted ora y si hay una enfermedad en tu cuerpo y usted está hablando con Él, ¿no? Que te va, es como, digamos, yo pongo un ejemplo, que yo siempre lo busco a usted por interés. Que te llame solamente, apóstol Fernando, mira que voy para allá. Solamente cuando no, qué lindo tener una comunión uno. Eso es bonito, que usted estemos ahí y cuando necesite un favor tuyo, que ya yo le diga, tengo esta situación, tú dices, no, tranquilo mi amigo, yo te lo puedo hacer. Porque hay una relación, hay una coinonía, igualmente el hombre con Dios. El día que la gente entienda que tiene una relación con Dios, lo tiene todo. Lo tiene todo, apóstol. Tiene salud, tiene finanzas, tiene lo que quiera, porque la oración es la que te acerca al Todopoderoso. Yo siempre doy un ejemplo a la gente. La gente a veces cuando conoce a alguien que está bien económicamente buscan hacerse amigo de él, porque no, lo está bien. Y en cualquier momento me puede hacer un favor. Amén. ¿Verdad que sí? Ahora, la gente hace eso, pero qué tan poderoso que a veces ignoramos que Dios es más poderoso que cualquier hombre aquí en la tierra y que tú te hagas amigo de Él. Pues Él dice, ya no le llamaré más siervos, sino que amigos. Amigos. Amén. Amigos. ¿Cuándo usted se hace amigo? Cuando usted habla con Él. Amén. Cuando interactúa con Él. En esa parte, cuando usted empieza a tener una relación con Dios, yo creo que si estás enfermo vas a estar sano. Es más, no tienes ni por qué enfermarte. Amén, amén. No tienes ni por qué enfermarte. Yo la verdad es que durante todo el tiempo que llevo con Dios, la única vez, y el testimonio que les conté que tuve un infarto fue por mi propia, porque eso me dice que es el diablo, no, mi propia, no me cuidaba de la boca. Pero no dije porque me enfermé, que no, yo siempre 100% sano. Amén. Hay un tema que me gustaría que compartir con la gente que nos escucha. En el tema de la oración, hay un tema que se está tratando últimamente. Creo que tiene mucha revelación el tema de la oración y las cortes celestiales. Hay personas que están en un problema realmente que no es un tema a veces solamente de que el diablo te está atacando porque no te quiere, sino que a veces el creyente comete muchos errores que lo llevan a una prisión, a un estado en donde el enemigo le va a hacer más vulnerable. Por ejemplo, el caso de Pedro, cuando Jesús le dice, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo voy a interceder, yo voy a orar al Padre para que tu fe no falte. Yo he visto dos cosas
en la Biblia que se parecen pero no son lo mismo. Y es el tema del pecado y el delito. El pecado es usualmente algo que tú haces mal, pero te afectas tú mismo. Por ejemplo, no es lo mismo que yo, vamos a ver en el tema de la ley, no es lo mismo de que yo tenga un conflicto a nivel personal, que haga algo que me afecte a mí o que yo haga algo que afecte a otros. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay problemas que usted se puede meter. Por ejemplo, alguien puede decir, yo vi pornografía. Eso es un problema tuyo, es una cosa tuya que vas a tener un, un resultado negativo por hacer eso, pero es un problema tuyo. A que yo cometo un delito contra alguien, o sea, le pegue a alguien en la calle, me pase una luz roja, golpee a alguien en un semáforo, me lleve de encuentro a alguien y lo mate. Mate. Entonces, las dos cosas son malas, Sí. pero hay una que va a tener una sentencia. Me van a llevar a una corte, me van a sentenciar a una cárcel por meses, por años, por toda la vida. Entonces, los creyentes quieren resolver los problemas de los pecados y los delitos de la misma forma. Cuando tú estás y has cometido un delito delante de Dios que afecta a otros, por ejemplo, criticar a alguien, robarle a alguien, cometer una división en la iglesia, tocar una autoridad, eso es un delito y Fuerte. tiene Claro consecuencias que sí. que tú puedes orar y puedes hacer todo lo que quieras, pero no vas a salir de esa prisión. De muchos creyentes, el problema no es con el pecado, no es que Dios no los ama, sino que el diablo los tiene presos y no van a salir de esa cárcel hasta que paguen el último cuadrante. Yo en algunos momentos, apóstol, yo he tenido que hacer ofrendas, pedir perdón, Sí. porque de repente uno es ligero para hablar y llevas a que afectes a alguien que es una autoridad espiritual y eso te es contado como un delito. Entonces, en mucho creyente, de repente la enfermedad que estás en tu cuerpo, las cosas que estás pasando, no tienen que ver solamente con un pecado que vas a resolver con la oración, sino con un delito. Por ejemplo, Pedro, cuando Satanás lo pide, no lo pide por un pecado, lo pide por un delito y lo lleva a la cárcel por un delito. Y le dice, pero yo voy a orar para que tu fe no mengue y salgas de esa cárcel. Exacto. Entonces, el tema de la oración y las cortes es muy importante porque yo sé que, fíjese que a veces nosotros oramos por los creyentes y siguen con el mismo problema. Sí, sí. Cuando alguien oras y no sale del problema, es porque ya no es un problema de pecado o de unción, sino que es un problema que esa persona tiene que hacer algo, ha dañado a alguien, ha hablado mal de alguien, hay un delito en el cielo Sí. sobre esa persona. Entonces hay que trabajar el tema de los delitos. Sí, señor. Amén. Sí, eso la gente, el pueblo de Dios tiene que entender que la oración es tener una comunión con Dios, no es más nada. Amén. Es que no sé qué hablar, apóstol, es que no sé qué decirle, no es hablar, es como hablar con una persona. Amén. Y punto, tirarse de rodillas. Es más, y le digo a la gente, y si usted no le salen palabras, ya Dios sabe que tú quieres estar con Él. Tírate ahí. Amén. Y dile, aquí estoy, Sadra, aquí estoy, quiero estar contigo. Y en el momento Dios te va a colocar palabras en tu mente. Y vas a empezar a adorar a Dios y a alabar a Dios. Y ahí tienes comunión hasta que empiezas a tener esa vida de oración, esa vida de intimidad con el Padre, que es esa. Yo no sé si a usted le pasa esto, y creo que sí le debe pasar. Yo los días que de pronto por X, Y motivo, cansado, agotado, que no me levante a orar, ese día paso como aburrido, como que amargado, como que hace falta uno esa partecita de tener esa comunión con el Padre. Amén. Pero la oración tiene mucho poder. A todos los que van a ver esta enseñanza, ore y usted verá a Dios en su vida.
Amén, qué poderoso. Quería yo compartirles. También en la oración es importante entender el papel del Padre, porque Dios es un Padre que nos recibe, que nos ama, que nos corrige, a veces nos disciplina. Y hay veces que hay creyentes que el problema es que no tienen sana la relación con el Padre. Están viendo a Dios a través de una paternidad, del padre que castiga, el padre que abandona, el padre distante. Y por eso es que no tienen ese deseo de venir al Padre. Pero cuando sana la paternidad, realmente entrar con Dios es la cosa más maravillosa, porque uno tiene un Padre que dice que es tan profundo que traspasa todo entendimiento, imagínense, Amén. entendimiento en nuestra mente. Porque a veces nosotros creemos que somos listos, que somos gente lista, pero en realidad Dios es más profundo de lo que nosotros podemos imaginar. Para entender. ¿Qué experiencia tiene usted? Ya estamos casi terminando en la oración y la transformación de una comunidad o de una ciudad, orando para que nuestras comunidades sean transformadas. Porque yo creo que Dios, de la misma manera que puede transformar una persona, también tiene la capacidad de transformar una comunidad, un Sí. estado o una nación. Sí, claro, tengo una experiencia cuando yo fui líder de pastores de mi ciudad. Había mucho hurto, mucho robo en la ciudad. En la ciudad. Y un día pues tomamos una avioneta, nos montamos en la avioneta y empezamos a ungir y a orar y a reprender espíritus de robo, de hurto de la ciudad. Y en ese momento que oramos sentimos que la potestad, Bruja. claro, porque es que son potestades que se meten en la ciudad, en los países. En cada región hay principados asignados a hacer daño. Y en ese tiempo que oramos y en el lapso que yo estuve de líder, casi fueron 2 años, ese hurto menguó demasiado, o sea, bajó. Y vimos el resultado. La oración tiene mucho poder. Usted ve el ejemplo en la iglesia primitiva. ¿Por qué había avivamiento? Amén. ¿Por qué la gente se convertía? Porque Oraban. oraban unánimes. Iban de casa en casa a orar. Y la gente venía a los pies de Cristo. La oración unida, la oración unirse por una ciudad, por una comunidad, por un departamento, sí hace efecto en el mundo espiritual, apóstol. Yo soy testigo de eso. Las ciudades pueden ser cautivadas por el enemigo, Claro, sitiadas. claro. Hay ciudades que son conocidas por el crimen, otras son conocidas por la prostitución, Las pandillas. otras son conocidas por la violencia, las pandillas, otras son conocidas por La idolatría. la idolatría, el paganismo, Homosexualismo. la brujería. Yo estuve aquí en el norte de Carolina y Dios me mostró a mí ahí, literalmente, que hay una potestad de homosexualismo. Impresionante. Impresionante. Y cuando yo empecé a ir a ciertos lugares, empecé a ver eso. El diablo. El diablo hoy homosexuales, pero por cantidades. Y yo esto es lo que Dios me mostró. Y eso realmente necesita la iglesia orar. Orar, es lo único, orar. Y se quema todo eso. Sí. Mire, se quema. Así como Dios puede transformar una persona, Dios puede transformar una comunidad. Amén. Yo recuerdo hace años yo hacía unos eventos proféticos y el Señor nos revelaba que las ciudades habían como toldos. ¿Sabes lo que es un toldo? Es como un manto así, pero de esos que usan para esas tiendas de campaña. De campamento, sí. Sí, que son duros, de Sí. cuero. Sí. Y que muchas ciudades tenían como diferentes tipos de toldos y eso hacía que la oración No saliera. no saliera. Sí. Y se creaba un manto de oscuridad. No sé si usted hace años salió un libro que leíamos mucho los intercesores que se llamaba Esta patente oscuridad.
No lo he leído. Se ve bueno. Osea, esta patente y oscuridad. Y era un libro grueso, de este tamaño. No recuerdo el autor, creo que lo tengo. A ver, que compré, siempre me ha gustado leer. Y él era un joven que comenzó me lo enviaron de pastor a una iglesia y tenía mucha lucha, pero lucha, guerra, pero él no entendía por qué había tanta guerra en esa comunidad, hasta que Dios fue revelándole, por medio de la oración, porque se levantaba a orar temprano, todos los principados y potestades que estaban determinados a no dejarlo avanzar en ese territorio. Y, y es tremendo cómo a veces nosotros creemos los pastores que con poner una iglesia, ponerle luces o crear un ambiente bonito en la carne, vamos a tener resultados si no tocamos el mundo del espíritu. En realidad estamos haciendo nada. Así es. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades. Mire que cuando yo llegué a Alabama, hace más de 27 años que vivo en este estado, yo llegué muy joven, de 20 años, 19 años, jovencito, flaquito, pero yo había aprendido mucho de la oración, porque desde joven me gustó esto. Y yo me metí en un ayuno de 14 días, porque el pastor quería que yo pastoreara, pero yo me sentía que, que no estaba preparado, que no estaba listo, que no era el hombre de Dios para la ciudad. Y el pastor Harry, un amigo mío, él me decía, quiero que pastorees, pero yo siempre le sacaba la vuelta a la oración. Yo digo, Dios, confírmame tú a mí, porque no quiero que, Esa es cosa mía. que sea cosa mía. Correcto. Entonces yo me meto a orar, yo vivía en unos apartamentos a 1 minuto de acá, y comencé yo a orar en las noches, 15 días sin comer nada, ayunando. Cuando iba por unos 15, 16 días, en mi apartamento, a mí se me abrió. Yo vivía en un apartamento de 3 pisos, y yo estaba en mi cama, y yo tuve una visión de cuando yo me miré que mi cama estaba en medio del bosque, o sea, estaba dormido, pero estaba yo en un bosque, dormido en un bosque. Y un gigante, tipo de película, como ese Mulan, como un gordo, brilloso, con la piel oscura, como un demonio así, me miraba con odio, como diciéndome, aquí ha venido a esta ciudad, aquí ha venido a este territorio. Yo creo que Satanás conoce a veces Claro. nuestro destino, Claro. porque yo era un joven, yo no era nada importante, llegaba a una iglesia pero Satanás, aunque no es omnisciente ni omnipresente, ni Él sabe percibe. todo, él percibe, ¿Usted él cree por qué percibe cuando que... Moisés, disculpe el interior, cuando Moisés nació, por qué lo quería matar? Ujú, Porque él sabía que ese hombre iba a ser un libertador. ujú. Y él sabe que uno tiene propósito aquí, de parte de Dios. Por eso cuando tú pasas lucha, guerra, opresión, muchas veces tú no entiendes lo que se está moviendo atrás de Así las es. bambalinas. Porque uno ve la lucha, pero uno no ve lo que Pablo hablaba de que él quería ir a Roma, pero había sido estorbado. Claro. Había sido estorbado y todo eso. Entonces, yo estaba ahí en el bosque mirando ese demonio que me estaba viendo. Pero yo me levanté con tanta ira porque lo que el Señor me dio en ese momento fue un enojo, una ira. Sí, sí, claro. Me levanté y me le fui encima. No le tuve miedo, me sentía como David con un enojo. Pero lo que yo me le aviento sentía como que volaba. ¡Fa! Y el demonio pegó un salto porque
yo sentí que era como el vigilante de Alabama, porque cada territorio tiene un vigilante. Asignación. Un vigilante. Un día vamos a hablar un poquito de los vigilantes. Sí. La escuela de los vigilantes. Entonces, yo entendí que algo Dios tenía para mí. Y fue tremendo. Pero lo curioso es que como unos 10 años después, o 15 años después, un profeta llegó a Montgomery, a una ciudad que está a unas 3, 4 horas de acá. Y me dice, fíjate que anoche no pude dormir, me dice. ¿Pero por qué? Se me presentó el principado de Alabama. Y dice, y era de esta forma. Describió el mismo tipo que me había visitado a mí cuando yo llegué. Describió la misma forma. Era así, así, así. Tenía estos rasgos, tenía esta forma. Ese mismo demonio lo había descrito. Entonces, todo el mundo espiritual es tan real, Sí. tan real. Y a veces vemos una iglesia que no lo entiende, no lo conoce y no sabe la lucha. Pablo habla de la lucha. La lucha es una lucha encarnecida. Cuando él entró a Éfeso, dice que él peleó con fieras, con hombres lobos, con gente que se transformaba en animal. O sea, todavía existe eso. O sea, yo sé que la gente se asusta, no, eso no existe. Pero sí hay brujería de alto nivel en donde Satanás no quiere que los hijos de Dios avancen en un territorio. Pero gloria a Dios que Dios levanta apóstoles con esta fuerza. Con esa unción de derribar. De derribar principados y potestades. Bueno, bendecimos sus vidas y Amén. Declaramos que estos principios poderosos del reino te van a impactar. Y si eres alguien que esté en el ministerio, te damos esta palabra para que no te rindas. Sigue peleando la buena batalla. Amén. Dios les bendiga.